¿A qué hora pasaba, no? Sí, sí. Boludo, ayer Re estaba... drogado y no pude ir. Pará, el miércoles estaba yendo a lo... No, jueves a la tarde estaba yendo a lo de una amiga. Y ahí, tipo, está un colegio ahí cerca de su casa. De repente me cruzo. Mucha gente. Todo le veo a Stitch y a la novia de Stitch bajándose el trencito de la alegría para ir al colegio. Yo como que estaba medio nada. Estaba medio raro. Sí, aparte era como un jueves a las 5 de la flaco que te cae un día después. Claro. Sí, sí, sí. No, justo que está bastante bueno, te digo, pero... No, hay uno que sí, no es Stitch, Aparece, es Mickey. aparece Mickey y parece una rata, ¿viste? Sí, sí, literal. No es Mickey, es Ricky. Sí, siempre está el hombre araña. El hombre araña tiene que estar Sí, siempre. por alcohol. Y bueno, Que le piden que haga 3 vueltas a Carnero, ¿viste? Sí, sí, Para... está pasado de merca. Igual, tío, los que vi ayer estaban bastante... No, yo no, ayer. Estaban buenos, la verdad, por lo menos se los distinguía. Claro. Menos que decís, o es un dibujito nuevo que yo todavía no conozco. Claro. ¿Qué carajo es esto? Oh, qué sueño. Me quedan como 8 partidos. ¿Mañana haces algo? O sea, No. laburar. No, yo al final en vez de... Iba a hacer sábado y domingo, tipo jornadas cortas, pero como no consiguieron a nadie para hoy, hago jornada larga y mañana ya estoy libre. Claro. Buah. No, que si no... ¿Te mata o no tenés tiempo? No tenés tiempo, ¿no? Sí, o sea, estoy cansada también, como que vengo de rendir. O sea, no es que tengo que hacer 1000 cosas, pero estoy cansada, un par de cosas tengo que hacer. O sea, ¿venís a rendir la semana o sábado No, rendís? rendí esta semana, o sea, rendí hace Claro. 2 semanas, rendí esta semana. Yo solo tengo 2 materias por cuatro, son solo 2, Sí, una carga son, horaria. Nada, me dejan bastante son pesaditas. Sí, ya ayer fui 2 horas, o sea, tenía una clase de 3 horas y ya la segunda ya no podía pensar. Yo estoy acostumbrada a veces de estar 12 horas en la facultad y pensar más o menos bien hasta el final. Ya quedando dormida, no te digo dormida, pero me da el cuerpo. No, a mí me pasaba que a veces cuando yo no iba bien dormido a la facu, hacía esto. Sí, sí, sí. Creo que es la peor sensación que hay cuando no... No, aparte no te Estás puedes al ni pedo. controlar, sí. No, yo fui, o sea, no llegué a eso, pero ya viste cuando decís, no importa si me lo explicás con peritas y manzanitas, Sí, no lo voy a me entra entender. en la cabeza, pero ya estoy quemada. Mucha info. Sí, sí, sí. Yo estaba quemada. ¿Qué estudiás vos, Juan? Biología. Biología. En la U aparte. O sea, me matan. Así que nada. Me tomo un poco más tranqui. No, si no, sí hubiera tomado más horas, pero me muero. No, pero además tener el domingo de descanso, ¿viste? El domingo es muy domingo, entonces Sí, sí, es sí. muy especial. Sí, yo quería aprovechar. O sea, hoy ya me estoy poniendo el cumple de mi tío, así que me da un poco de pena. Mi padrino, de hecho. Uy, yo me pierdo todos los cumpleaños, siempre. Sí, Es una paja, ya una vez, pero bueno. igual, sí, ya cuando arranqué la carrera ya lo Claro. compré fábricos con mejores amigas Claro. y cumple de gente como muy cercana a mí, pero si no, sí, le digo, otro día nos juntábamos. Sí, olvidate. No es la típica. Mañana tomamos unos mates de la tarde. Sí, sí, literal, le digo, perdón, no puedo, nos juntamos otro día. Tampoco me siento mal, ya los invité. A ver, es una responsabilidad, ¿no? Sí, no, hasta. Va, y también más laburo. O sea, hasta mismo trato de ir, siempre trato de ir, pero si no me siento tan culpable. Es que decir, che, es el cumple, ¿viste? Es Los importante. que siempre voy son los amigos que no veo hace mucho. Y aunque esté cansada, es igual. Claro. O sea, no importa si tengo laburo, facultad, aunque esté cansada, intento ir porque si no. Y es no otra lo cosa. veo es por algo. Claro. Tipo, para que sea amigo y no lo veo y digamos todo bien, o sea, lo quiero mucho o lo que sea, pero no llegamos a coincidir con horarios. Claro.
Y el cumple, bueno, como ves, cada, Sí. no lo ves, es más importante todavía. Sí, sí, sí. No sé, estoy muerta. Pero bueno. Bueno, la última vez que fui tenía doble cumple y el segundo cumple que tenía no podía no ir porque realmente no le había hecho una banda en mi vida. O sea, creo que la última vez que lo había visto fue en su cumple el año anterior. Imagínate. Sí, sí, había faltado ya uno. Sí, sí, sí. No, el tema es que, aparte en el medio, obvio que hablamos, pero quizás no llegamos a juntarnos nunca. Claro. Pero Es que ya no dan los tiempos. Sí, tenía fiebre, me sentía mal y todo. Y fuiste. Le dije, me puedo quedar a dormir si no era. Uy, gracias. Sorry, lo estoy enfocando porque si no después pierdo un segundo y chao. Parece que lo estoy revisando, pero se prendió solo. Bueno, sí. Le voy a mandar este video ayer, no le voy a decir que tenemos un Escrachado. Con esa cara que te tengo que hacer sacar la gorra. Eso porque tenía, no me había afeitado. No, sí, debes tener una cara de malote cuando no te afeitas. Terrible. No, tengo la novia de mi primo, ya tiene casi 30. Fuera toda de veces que no le venden alcohol. ¿Cómo? La novia de mi primo. Sí, tiene casi Casi 30. 30, pero hay veces que no le venden alcohol porque tiene cara de nena. Ah, En mi 15 no le querían vender alcohol. No le querían dar. Está bien. bueno, a mí a veces me ha pasado que, no sé, estoy en un bar y como que, no sé, vamos a pedir una birra, capaz que en familia, todo, y a mí me dicen, viste, Sí, vos no. digo, che, puedo ser hasta más grande que vos, le digo, para la pedita que te sirven. Pará, te calmas. ¿Qué edad tenías vos? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? 21. 21. O sea, tampoco soy un viejo, pero hay días que... Se pueden confundir. No, sí, mirá la cara que tengo, boludo, me re confundo. 21 está bien. No, pero me cago de risa, Ya, boludo. falta de respeto a partir de los 25. No, no me parece una falta de respeto. a partir de los 25. Además de que con la mejor, viste, te vienen también, crees, como así como delicado, no saben si tenés Sí, sí, sí. 16 o si tenés 30, viste. A ver si me una foto. Sos el estético y una puta foto de la cara, una foto de la luna y de la cara. Claro. Pero parece muy lindo. Sí, sí, sí. Aparte fueron todos mis primos, así tipo, que podemos. Claro, ella no trajo DNI, ¿no? Document, ah, Sí, lo sí, trajo. es que no le pareció. Era un 15, como digo. Era un Yo 15. tengo 40 primos. Bueno, igual tiene más sentido si es un 15. Pero tipo, toda mi caravana de primos a intentar decirles tipo, te juro de mayor de edad. por Dios, Sí, sí, sí. se está por jubilar. Claro, aparte le pone mi primo, el novio. Claro, tiene todo barro ahí, parece más grande. Claro. Yo, tipo, te juro que es mi novia, no sé Te cómo juro. decírtelo. Lo miraban re mal, viste. Sí, sí, sí. No, que le da un beso y lo tiran de violín. No dice que me dicen que parezco más grande y otra más chica. Viste que tengo 21. Tengo 22. No sé por qué que tengo 21. Estoy re perdido los años. Ya cuando cumplo años me pasan 2 meses y digo, ¿cuánto Yo tengo? recién le dije que, casi le digo que tenía 21, yo todavía no tengo 21, o sea, cumplo en 2 semanas. Viste, yo ya me tengo Yo tengo 22, boludo. Tengo 21. Es que me re pierdo, boludo. Posta, en los últimos 2 años decía que tengo 20, 19. Capaz que tenía 20, me dice. Ya te quedó. A mí me pasó cuando fui 20, 21, me preguntaban qué edad tenía y siempre decía 18, pero porque estaba tan acostumbrado a decir 18 como para zafar. Sí, sí, sí. Ah. Y después no, boludo, pará. ¿Cómo 18? Pará, ya está. Ya pasé, viste. El tipo tenía ahí, ya ahí, costumbre, ya tenía 18. Sí, 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 Ahí fija. estaba el problema. Sí, sí, me da para abajo. No, a mí lo que me pasó es que cuando cumplí 18 ya no llegaban, tipo, no sé por qué, ni al
publicidad y ya venía a los boliches. Tipo, no sé por qué, o sea, yo, claro, como siempre pasaba con alguno medio trullo, lo que sea, entonces no sé por qué nunca, tipo, o sea, sí lo tenía en el celular obviamente editado. Claro. Pero claro, cuando ya cumplí, tenía el de alguna mía, pero claro, cuando cumplí 18, no sé por qué me enteré, como, listo, yo no tengo que llevarme, no, claro, tengo que mostrar que tengo 18. Claro. No es tipo que, viste, me sale alguna cualidad que solo de... Solo 18, El ¿viste? otro día fuimos a un boliche, igual también ya una paja tenía laburar, me dice, dijo, ¿cuál es tu... ¿trabajar fuiste? Dice, ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? Yo digo, No o sea, sabía sí, la obvio fecha. que me la sé de memoria, pero si me quisieras realmente, ver si estoy mintiendo, me parece que me preguntás la dirección de mi casa. Claro. O sea, si querés ver si estoy mintiendo, me parece que puedes preguntar mil veces más. Igual es verdad, porque O sea, la fecha de cumpleaños siempre trae. es muy fácil. Número de trámite, ahí te preguntaba. ¿Qué le preguntás? ¿Cuántas personas hay con tu mismo nombre? Eso lo aprendí hace poco. Yo no tenía idea que atrás el numerito ese solo... ¿Es posta eso o no? No sé, yo me la recreé. Yo también, pero digo, yo no sé si es como especulación o... Y es difícil, porque si el documento lo tenés no sé cuánto y nacen de la nada tres con... Para mí hay que buscar tipo, una persona con... Ahí va, hay que preguntarle a una persona así con nombre tipo muy genérico. Tipo, ahora cuántas tiene. Hay que agarrarla a Jorge Gómez. Jorge Díaz. 2000 Jorge Gómez. Juan Rodríguez. No, Juan Rodríguez. ¡Juez! ¡Roja, juez! Sí, eso nunca lo escuché. ¿Cómo es? Maradei. Maradei. Vos decís Mara. ¿No? Claro. No, claro, nunca lo vi. Por Maradona. No, claro, lo que dicen es. Cara por Maradona. Ojalá. Bueno, también Gian, no tiene una apellido. No sé cuál es. No sé ningún apellido. Imbeloni. No. Sí, es verdad que sabía. Bueno, mi apellido sí es un poco más común, pero la compañera, no sé, Juana Madera. O sea, mi nombre como un apellido. No, mentira, ¿Cómo es? Juana Madera. O sea, No es tan común. no es tan común, pero O sea, suena bien común, Claro. ¿entendés? Bueno, mi apellido es Mainardi, andá a sacarlo. Igual creo que los maderos que conozco están todos en San Isidro. Y el Tranqui. 80% de mi familia. Después sí, mi Adela Nagar. Mi mamá tiene un apellido... Complicado. Un nombre raro, pero un apellido recontra común. Nombre María Adela, apellido Aguirre. Bueno. O sea, nombre... María Adela, persona, ¿verdad? pero claro, apellido genérico. No conocí muchas personas María Adela, mirá vos. No, es un... Aparte no es como... No es primerísimo nombre, es raro el nombre de abuela 1, nombre de abuela 2. A mí el nombre de mi mata es María José, es como que Sí. ya estás todo desvirtuado, boludo. Sí. José, Me da mucha gracia porque... María Carlos, no Sí, sé. literal. Va, cagate de risa. Mi tío, o sea, mi papá son 11 hermanos. Son una Las banda. mujeres tienen todas María y los varones es la típica José. ¿Todos? ¿Sabes? No, digo, Dije. segundo nombre. No, ¿te imaginas? María 1, María 2. No, o sea, todos tienen como de segundo nombre María Claro, y los varones segundo nombre José. ¿No? claro. Con excepciones. Sí, es verdad, se hacía eso, ¿no? Tipo como de poner siempre. María Magdalena, María. Claro. Y después, bueno, los varones son todos José, pero son así todos varones, salvo dos. Se llama Luis María Luis María se llama. y no me acuerdo quién más. Luis María, mirá. Pero ponele, después está la mamá de uno de los mejores amigos de Santi, que se llama Majo. No sé cómo salió el otro día que le dije, no, claro, porque María José me dice, Majo, María José. digo, ¿qué María? Digo, Claro. me dice, ¿qué María José? Digo, ¿qué se llama Majo? Me dice, ¿cómo sabes? Digo, y Santi es como que me pregunte, o sea, ¿cómo se llama lo que le dicen? Pancho. Claro. ¿Sí? O sea, ¿estás segura? Le digo, justo nos juntamos con el amigo, le digo, bueno, ahora lo vamos a juntar. Pero aparte de amigos desde chico, no sé, de chico, pero adolescente. Claro. ¿Cómo se llama tu mamá? María José, pelotudo, tipo, su novedad. Flaco. Le dicen Juan, ¿y cómo se llama? Sí, con Ignacio. Claro. Lo mismo, sí. Ponele, ¿cómo se llama? Le dicen Pipe, ¿cómo se llama? Pipe. Claro.
Hay muy pocos casos en los que te dicen así, capaz que tienen otro nombre, es raro. Felo, qué sé yo. Sí, ponele. Santi nadie le dice Santi, lo dicen Mara. Claro. Igual Santi decís Santiago, es como Claro. que argentino. Yo cuando arrancamos a salir, yo le decía Santi y me dice nadie y me dice Santi. ¿Cómo querés que te diga, pelotudo? Mara. Sí, no te voy a decir Mara. Yo le digo Santi. Claro. Como los más amigos todos le decían Mara. Yo no me acuerdo. Claro. Me dice Mara. Hasta que descubriste el apellido. Sí. Yo al principio pensé que era por algo Maradona. Atrás vi Mara. Esa parte de Lalo le hizo no, Lalo. Ojalá me quieran así. No, ¿esto se te cayó o no? ¿O no? No, pero si no es el correcto. Está media verde, te diría. Está rara. No, no pasa nada. Pasa. Podía agarrar la pelota ahí. Eso hacía. Tarado, tipo. También todos los amigos andinos, ninguno le dicen por el nombre. Bueno, pero eso es normal ya. A esta altura. Claro, El gordo. sí, es literal. Pero aparte los apodos son tipo... Shurti es Uriel. Creepy es Tommy. Tomás. Nada que ver. Fabricio es Fabro, como el más común dentro de todo. Tiene como una línea de sentido. Sí, bueno, Brando es Brando. Bueno, hay mucho más apodo que le puedes poner a eso. Pero también Tomás, el gordo. Hay una persona que se llame... O sea, bueno, mis amigos es fácil. No, mentira, mis amigos igual tienen cada nombre tienen Rayo, Moto, Sergio, el abuelo. ¿Cómo que Moto? No sé, le decimos motoneta. No sé dónde salió el apodo. El Chiqui. No, igual hasta yo hasta a veces me confundo los apodos de los chicos. A veces que le digo... Franco me dice, no me digas así, pero tú me dio tu apodo. Ya está. Claro, ya está. ¿Qué querés que No te diga? conocemos el otro. ¿Qué? Estaba muy bien para la 8. Che, Marce desapareció, ¿no? Se fue a pagar, capaz. ¿No? Se fue a pagar, sí. Termina rápido este juego.
¿Laburás mañana, Doc? No, mentira, sí. ¿Sí? ¿Hospital o cancha? No, en BDN. Ah, bien. Ah, ¿en BDN? Ah, bien, boludo. Ah, te voy a ver. ¿Dónde va a ser? ¿De BDN? Pero tiene un par de sedes, me parece. Ah, pero Platense, ¿no? Platense. Ah, no, primero voy ese de 5 y después voy Platense. Sí, porque tienen varias, pero la tira larga es la de Platense, me parece. Ah, Nación, mirá. De 12 acá. De 12 a 9. ¿La tuya? Igual no sé qué hacía ahí. No, no seguro, no. No sé quién lo dejó ahí, pero bueno. Está media verde. ¿Qué tenés de 12 a 9? Ah, la mierda, ¿no? Y ese tiro fue muy larga. Igual eso es la... Acá, 12 a las 9. Ah, la mierda. Mira. No tengo ni idea cuánto. Debe ser una. Va, yo siempre que vine acá para BN siempre estaba en la cancha del medio. No sé ahora. Mira vos, me entiendo un montón, ¿eh? Sí. Yo mañana. Mi novia cubre de DN, pero ahora se fue de viaje. Así que Ah. me dejó a cargo de cubrir sus horas. Claro. ¿Cubre acá? Pero allá en realidad. Generalmente va a Platense. Ah, mirá. Ahora me tengo acá. Tenés una linda jornada entonces. ¿Cómo? Tenés una linda jornada entonces.
¿Marce? Marte, perdón, Mario Ancelotti. Mario del otro no sé, torneo. desapareció, capaz que fue para las canchas. Marcherini. No, Mario Ancelotti pide, era el otro, estaba él y Mario y Marcelo. Claro. Hicimos tanta gente, coordinadores, boludo, que ya me encantó el nombre. Y después lo mismo con el reglamento, que no vale Uy, piso, eso que es vale un quilombo, piso, que 20 sí. minutos, con 5 minutos, que la molilla, la azul, Sí, digo acá que yo me mezclo todo. Ya se te mezcla todo. Sí, boludo, te juro. A veces cobro cosas que... Los pibes te dicen, pero si acá vale piso. Claro, sí, perdón. Bueno, Ya no vale, o sea, todo el resto. pues viste que para ellos es normal, viste, y para vos no. Tengo porque 20 vengo- torneos diferentes Claro, que a te la mañana va a ir piso de la mañana y fútbol 8. Y acá no, entonces estoy como... ¿Va liga o no va liga, viste? Te quedás ahí. Me quedo, sí, boludo, me quedo. A veces el reclamo mismo, porque reclamo bien. Y ahí yo, tenés razón, sí. Pero después digo, si yo le digo, nada, ¿de dónde hago tantos torneos, boludo? Está bien. Y sí, es normal, que les pasa a todos igual. No pasa nada. Porque hay un montón de reglas. Sí. Para mí, el fútbol 8 tiene que ser. Pero el piso también yo lo veo bien, para no se lastime. Sí, no es lo mismo que 11. Sí, está perfecto. Dime. ¿Vos Ferratense? Yo te llevo. ¿Qué? Sí. Me dejo en la puerta de... Vos tenés que ir a ese de 5. Voy a mi casa, por ahí. Ok. No. No tengo que llegar con la puerta de Platense. Sí, déjame después. O sea, estoy encomendada a llevar a vos, al bolso y la plata. El tema es, yo le digo a Sandy, che, ¿te parece que antes de que me pasó no llevo con los tiempos? No, el tema es que me lo tengo que llevar a yo el bolso y a la plata. Y no sé cuál de los tres me puedo llevar. Pero apenas vuelva a Marce le pregunto, pero quizás un cachito antes de que me lleve mi 20 a Platense. Igual a vos te llevas, tranquilo. Marce se fue a pagar. Yo creo que fue a pagar. Ladrón. Creo yo. Está jugando todo el play. O a la casa. Chabón. Si dejó el ojo es porque se va a la casa. No, perdón. Si se llevó el ojo es porque se va a la casa, si no, no. Justo hablábamos de cumpleaños, ahora tengo un cumpleaños. ¿En serio? ¿Te acordaste o te avisaron? No, me avisaron ahora. Porque era mañana y es de la familia, entonces yo...
dale, dale. Mami, no corras al pedo. Tranca, porque te ahogás. Distinto idioma, por la duda. Arre. No sé qué está pasando. Mucha info. Ya me quiero ir. Sí, Que te sea leve allá. sí. No, por Dios, mi cumpleaños, mi padrino, una cosita. ¿Se te hace más rápido cuando metes un paroncito, vas a otro lado o no? ¿Qué? O sea, ¿se te hace más rápido cuando metes un paroncito y vas a otro lado o preferís todo de una? A mí hay veces que cuando meto un parón me mata, como que... No, a veces, a mí lo que me pasa es cuando son jornadas muy cortas. Tipo, quizás, no sé, son de 3 horas y un partido por ahí sí. Sí. Pero con ella sabiendo como que si eran solo estos partidos y si se me hubiera hecho para algo más. Pero como ya sé que después tengo más, como que ya se me organiza. ¿Lo automatizaste? Sí. Claro. Aparte con Platense ya estoy canchera. Ya estoy canchera, arranqué ahí. Medio choto igual Platense para las fotos, ¿no? ¿Qué? Medio choto Platense para las fotos, ¿no? Sí, pero ya con esta lente te digo. Ya le mandaba a cualquiera. Sí. El otro día te aparecía con línea. No era vos. O sí. No sé quién era. Segundo tiempo esto, amigo. Sí. Gracias, Marcelo. Marce, cuando falten 5 podemos ir guardando así para acá. Gracias. Cambio. Cambio. Pues cambio. Bien. Abogado.
dale, suban. Pisaron la naranja, así que ¿Qué? se Prácticamente ya se cagó la naranja. Dios. No. era una Ay, cena, mentirles. Hicieron No. y había Ay, yo me la mandaría. pero tranqui. Y después, Sí, no. Aparte el olor que deja, que la gente le joda, ay, se imagina. Es una mandarina y se quiere matar todo. Momento que me hace matar. Tranquila, no pasó nada. Guarda. Aparte agarró la rampa, se remandó. Re Ese va a pistero. la Rambla en Mar del Plata. Hoy era el peor. es como Ahí tenés que llevar el DNI de pedo. DNI dentro de la ronda y Sí, sí. Y sí empezó el Monopoly. Re mal. Un poquito de sufrimiento. Quiero empezar. Hace media hora que está yendo bien. Sí, sí, sí. ¡Viejo, muéstrensele! ¡Muéstrensele! Dale, gordo, dale, dale, dale. Mi idea es alguna a ver si podemos. Dale, 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 dale. Cuenta. Sí, cuenta. Vamos. ¿Ahora? cinco. ¿Podemos sacando la bandera? Sí. Ah. Silencio, la fuerza. Siempre al mismo le pegan, dale.
Fue a buscar la bocha. ¿Qué? Fue a buscar la bocha. No, sí, pero si ya si viene por allá, imagínate los viajes. Esa bandera ya. Yo no sé si la plata que me dio Marce es mi sueldo o la plata que tengo que llevar. La plata que no sé. Digamos que es tu sueldo. Ah. No, sí, es mío. No, me lo voy con Carlos. Ni pedo. No me dan. Si alcanza para un alfajor es mi sueldo. Sí, sí, sí. Obvio, sí. Digo, prefiero que me roben el celular. Por favor. ¿Por qué? ¿Por dónde hay que pasar? ¿Viste por el túnel? Sí. Ah, no, recién hasta allá. Sí, sí, era el único que había. Está bien, sí. O sea, nos Igual apuramos un está poquito. la policía. Sí, tiene los conos ahí. No, sí, sí, igual. Yo pasé un rato y dije, ay, qué bueno está la cana y después me fue a correr. No, pero yo hay veces que, no sé, ponerle. Solo quería que tenía un cumple. Estacioné el auto, no era terrible la zona, estaba bien. Ahorita no me lo ven. No me iban a robar nada dentro del auto, pero dije, bueno, che, me llevo la cámara por las dudas. Me daba cosa, me metí por un lugar y había gente y dije, seguro que no, pero yo tipo, estoy caminando así. Sí, sí, sí. No, tenés que hacerte, viste, la esquizofrénica y... Vas a gritar. Sí, sí, sí. No es la de ladrar. O sea, no sería venir ni en pedo. La cámara esa. Sí. No, sí. Igual, si no la despacito a vos. Sí, pero me iba, era también la salida de laburo y era no sé cuánto tiempo de estar ahí. Aparte, si no pasa nada, pero si pasa, Sí. no, sabes que una. Ya vamos optimizando. Yo lo tengo que ir poniendo ahí, tipo, termina todo, agarramos las cosas, foto de equipo ahí. Hasta que los jugadores no estén ahí, no se termina el partido. Sí, sí, sí. Bocha. Bueno. Pasaban 3 pelotas por acá. Sí, sí. De repente sería pelota y no No sabemos queremos qué tenía. jugar. Es muy diverso. ¿Qué? Perdón, 5 minutos.
te tomas el bondi en Maipú, Marce? ¿Eh? ¿Vas a Maipú? Voy a Maipú. ¿Vos vas para ahí también? Sí, ¿estarán llenos? Bueno, no voy a Maipú, voy a General Paz, pero ahí, ¿viste? Pero, ¿y Maipú? Sí, porque sube ahí la ahí va, claro. La verdad que no tengo ni idea. No sé si no hubo partido tampoco por la zona. Platense jugó, pero... ¿Jugó Platense hoy? Sí, pero vos Platense para allá, digo. Claro. Por eso digo, no era tanto barro. Yo por la hora, ¿viste? Ahí, por ahí tenemos suerte. Ojalá que sí. Nopi, Bruno. Sí. Sí. Está. Hay gente que saca esos sablazos ahí sin ángulo, que así como hace. Parece fuerte. Sí, ya muy bien. No sé si es porque soy medio largo con las piernas, pero siempre que le pego fuerte, le pego con distancia. Tipo, no puedo pegarle a la corta fuerte, ¿viste? La recorrido. Sí. Ahí dejó Juan. Pablo. Bien, Nico. ¿Qué hace? Déjalo que pierda tiempo, juez. Bien, Pino. Larga, ¡Dale, Pino! ¡Es ahora, dale! ¡Vamos!
mala suerte. No había chance de que ese- Literal, no, había literal. chance de que ese llegue acá. Alguna fuerza, viste, ahí. Se llama karma. Estaba entregado. Sigue grabando esto. La filete manda. ¿Qué? Amigo, vamos a regalarnos